Bienvenidos a esta tarde aquí en la Feria del Libro. Estamos con Antonio Ortuño, escritor de La Armada Invencible, autor de varias novelas, de 11 novelas, de cuentos, que ha sido traducido a más de 6 idiomas, obviamente en distintas partes del mundo, que tienes unas descripciones como irreverente, carnal, ¿no? Como muy fuertes y muy particulares. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Tony. Vamos a hablar de esta novela que se llama La Armada Invencible. Yo me la leí, me la acabé esta mañana. Lloré, me rompió un poco el corazón, aunque es una novela de metal. Es una novela inspirada y basada en el metal. Para no spoilear, pues es una historia de 4 amigos que tuvieron una banda de metal y se reúnen después de años a tratar de revivirla. Y bueno, son cuarentones, entonces pues eso hace que tengan que actualizarse de muchas maneras y sacar todo eso, ¿no? Que tenían guardado desde la frustración de no haber podido ser la banda tan exitosa que hubieran querido ser. Tuvieron cierto éxito en su momento, ¿cierto? La Armada Invencible, así se llamaba la banda, y deciden revivir este momento, a nombre por supuesto del vocalista de la banda, que es el que empieza a invitar a sus amigos. Él pareciera ser el protagonista, sin embargo no es el protagonista del libro. Yo siento que es más Julián, que es el bajista. Pero la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué tan biográfica es esta novela? ¿Y cómo fue este proceso que te agarró además en esta pandemia escribiendo esta novela? Bueno, primero, muchas gracias, Connie, qué gusto estar aquí, gracias a todos ustedes. Desde luego las historias de las novelas a veces son tan largas como las novelas mismas. Yo creo que la escritura siempre viene de muchas fuentes y una, desde luego, tiene que ver con la memoria y con la experiencia. En una novela como esta, yo veo bastante difícil que alguien escriba sobre heavy metal y sobre thrash metal si no es algo que es importante para él, ¿no? No me imagino un profesor metido en una biblioteca investigando sobre metal, documentándose durante 6 años. Escuchando Judas Priest y Iron Maiden. Claro, y tomando pastillas en la noche para que se le olvide. Rezándole al demonio. Entonces, por supuesto que tiene que ver con muchas cosas pues, vitales y de mi propia experiencia, de mi propia memoria. Yo crecí en una familia en la que básicamente se escuchaba rock. Mi madre no escuchaba rock, pero trabajaba todo el día. Y yo soy el menor de los hermanos, entonces pues solo había rock. El resto de la música era la música de los demás. La música que ponían en el autobús cuando iba yo a la escuela, la del supermercado, la de los vecinos, que como nosotros le subíamos al volumen, pues ellos respondían subiéndole también, ¿no? Al norteño o a la ranchera o a la cumbia, y lo cual provocaba desde luego que nosotros le subiéramos todavía más, ¿no? En guerra perpetua con los vecinos por el ruido. Y eso pues marca, desde luego. Y yo creo que el metalero siempre tiene así una suerte de tatuaje con su relación con el metal, ¿no? Porque no es una especie de gusto de, sí, de repente escucho algo de metal y otros días oigo progresivo y otros días oigo polkas. Es algo absorbente, es algo que da identidad y que vertebra la identidad de la... Pues es que el que escucha metal se vuelve metalero, por supuesto, ¿no? No suele haber metaleros casuales. Y claro, yo no sé qué tan metalero soy a estas alturas, es decir, si a los 12 o 14 o 15 años, claro que lo era el 100% del tiempo. Luego pasé muchos años oyendo más punk rock que metal. Pero bueno, pues ahí está siempre, ¿no? ¿Tuviste banda de metal? Nunca tuve una banda de metal, no, incluso con mis años toco como covers de los Ramones, ¿no? Pero sí que tengo un afecto enorme, porque es como lo formativo, como si hubiera sido el jardín de niños de mi gusto por la música, y he seguido oyendo metal. Y además, bueno, a partir de que comencé con el proyecto de la novela, pues lo recuperé, ¿no? Volví a escuchar todos los discos de mi adolescencia, incluso a volverlos a comprar, los viniles de los que me había deshecho hace no sé cuántos años. Entonces, claro, está esa parte. Yo no tuve una banda de metal, pero fui a muchos ensayos con muchos amigos
que sí pues vi crecer y morir a todos esos proyectos de banda por muchos años. Y para mí ahí había una historia importante, ¿no? Que sí me pertenece, pero que no es mía necesariamente. Hay una cosa que me parece, bueno, primero porque es metal en Guadalajara, ¿no? Eso es como metal en Barranquilla, es como, es extraño, o sea, ya de entrada es un poco extraño. Y dos, porque, pues claro, digamos, lo estás contando ahora que tenemos 40, pero cuando teníamos 20, y pues seguro muchos de acá se acuerdan, es que el metal era de satánicos, o sea, era de verdad se creía que era el demonio. Ya ahorita mismo ese no es el discurso, pero sí existía ese sino, y ese sino está como si hubiera marcado un poco las personalidades de esos personajes, ¿puede ser? Sí, no, completamente. Hay un pequeño episodio en la novela, no es un gran spoiler porque no es algo como básico, es una especie de remembranza del narrador principal, que es Julian, el bajista, y que en realidad es una memoria prestada, porque es un episodio de mi escuela primaria. Nos dijeron, traigan la música que quieran para el festival escolar, y yo llevé una cinta de Deep Purple, ¿no? Y desde luego que no la pusieron en ningún momento, y al final me la regresó la maestra en una bolsa sellada, y venía acompañado por el profesor de deportes, y hablaron conmigo y le hablaron a mi mamá para decir por qué el niño oye esto, ¿no? Les estoy hablando del año del señor 1986. Y claro, se preocupaban, no sé, por las estampitas de los Garbage Pail Kids. También hubo una quema en el patio de mi escuela de estampitas de los Garbage Pail Kids. Y yo no iba a un colegio de curas, iba a una escuela pública, ¿no? Pero de cualquier manera, el Estado mexicano, a través de sus representantes, pues como que sentía que Satán no tenía mejor ocupación que estar seduciendo a los alumnos de la escuela pública, ¿no? Y eso está ahí en la novela, y claro, y tiene que ver, o son como pequeñas pinceladas de la condición como marginal, a veces automarginal, pero en general marginalizado por los demás del metalero, ¿no? Por eso el metalero siempre es acusado como de talibán y como de intolerante, pero no es tolerado jamás. Hay una cosa que tiene Julián que me parece fantástica y que me descubrí entendiendo su sentimiento, aunque no considero que yo sea así, pero puede ser un poco generacional, y es el odio que le tiene a la juventud, que además lo expresa. O sea, lo expresa literalmente, dice, los odio por cómo me miran con su superioridad y con... Háblame un poco de eso. Claro, a ver, Julian, y me parece que los personajes de la novela tienen esta condición extrañísima de que no fueron comprendidos por sus padres, y tampoco son comprendidos por sus hijos ni por los más jóvenes, ¿no? Se sienten como aislados, como si hubieran salido pues, de esta genealogía humana. Las relaciones con los padres de ellos, que se narran en algunos pequeños episodios, pues siempre eran distantes. Los padres siempre les están diciendo, esos greñudos, drogaditos, maricas, ¿qué clase de gente es esa? Y los hijos sí, marihuanos, por supuesto, y los hijos no los soportan, ¿no? Uno de los grandes dolores de Julian es que su hija oye K-pop, y no le interesa el metal para nada, y si él pone música, pues la hija se va. Y le siente cierta vergüenza a su padre, obviamente. Sí, por supuesto, a ella le avergüenza muchísimo que el papá vaya ahí tatuado por la vida, como si fuera un refrigerador. Como si uno no se pudiera recuperar del metal. Claro. Entonces, por supuesto que además es un elemento que me parece muy divertido. Porque son cuarentones y se encuentran con esta circunstancia de que lo que vertebró, lo que cimentó su vida, que era la música y ese tipo específico de música, que para ellos era todo el universo, en los 80, en los 90, pues ahora ya no le importa a nadie, ¿no? Es como ser fan de la filatelia, es como ser esgrimista, algo que parece como fuera del mundo y una especie de secta de locos, ¿no? Así es como lo ven, y así es como ellos se asumen en esta doble condición de, pues nadie me hace caso, pero yo tampoco les quiero hacer caso a ellos. Exacto, sí, es un outsider. Imagínense que, bueno, esto a modo de anécdota, pero explica algo que quiero preguntar, y es que cuando Diego me dijo, oye, quiero que presentes este libro, yo dije, pero yo, ¿cómo por qué? Entonces él me dijo, o al menos eso escuché yo, él es actor, Antonio, y escritor, y yo dije, claro, y músico, no, pues digo, el libro tiene que ver con la música, entonces está perfecto para ti. Y yo todo el tiempo estuve convencida de que él era actor. No, él dijo autor, yo escuché actor, pero claro, además el libro, les cuento, está narrado de una manera muy
tiene mucho slang, es muy mordaz, es como si realmente estuviera muy bien construido. O sea, yo que soy actriz tengo que recibir muchas veces textos y uno dice, pero la gente no habla así. Este libro tiene esa maravillosa sensación de que es que la gente se habla así y sobre todo cuando se molesta, cuando se emputa entre los amigos. Perdón que diga groserías, pero aquí vale porque el libro es bien así. Y me estabas ahorita contando que te dije, no, espérate, contémoslo ya, ¿cómo fue el método para tener que sea tan verdadero y tan real esos diálogos? Claro, a ver, para mí era fundamental por el tipo de novela que quería hacer, que el lenguaje fuera el lenguaje vivo, el lenguaje de la calle, y que uno sintiera de verdad que esos greñudos marihuanos están sentados en la mesa de al lado y uno los espía, ¿no? Uno se va enterando de esa historia. Claro, ese lenguaje necesita una formulación literaria, pero el trabajo consiste en que siga vivo, en que se perciba esa oralidad permanente. Desde luego tiene una cantidad de interjecciones y, como decimos en México, de mentadas de madre, que es interminable. Si las quitara todas del libro quedaría de 5 páginas, y son 400 casi. Están maldiciendo continuamente, pero bueno, a ver, son metaleros, tienen que estar maldiciendo continuamente, no pueden decir diantre, no pueden decir repámpanos, ¿no? Tienen que estar mentando madres todo el tiempo, ¿no? Y además su amistad consiste en injuriarse. Lo reflexiona en algún momento Julian, que dice que entre hombres la amistad sin humillación es solo aprecio, ¿no? Se tienen que atentar los unos contra los otros. Y la manera, el método de trabajo para que eso existiera, o al menos el que se me ocurrió, que resultó ser muy complicado, es que yo grababa, es decir, sí fui un poco actor, me metí en personaje. Hablé como Julian contando su historia, hablé como Patty contando su historia, hablé como el Gordo Aceves contando su historia, como Barry contando su historia, y con la aplicación lo hacía en el teléfono, salía a pasear a mis perros y grababa, o en la computadora, o en el iPad, o en donde pudiera, probando las aplicaciones que convierten la voz en texto, que todas son malísimas, no entienden los nombres propios. En Guadalajara, creo que como en Bogotá, usamos muchos diminutivos. Para las aplicaciones eso no existe. Entonces, bueno, luego me pasé 2 años tratando de entender qué era lo que había grabado, y sobre eso construyendo además, ¿no? Porque desde luego lo que grababa pues no sale en crudo así, porque se tiene que formular literariamente y se tiene que construir con eso, pero tratar de retener lo más posible esa vitalidad. Y sí, aunque sea autor y no actor, pero sí hay un asunto un poco histriónico, y así se construye el libro, ¿no? ¿Has pensado que se pueda volver de pronto también una peli, como otro de tus libros? Bueno, los derechos ya están comprados. Ah, bueno, o sea, es un hecho. Sí, claro, qué sí, maravilla. pero la verdad es que lo pensé en el momento en que me buscaron para comprármelos. No es que yo pensara, voy a escribir una novela, y qué tal si... Pero está bien. A propósito de lo que dices de la amistad, eso me pareció muy fuerte de leer, porque pues obviamente entonces estos imaginarios de que las mujeres no somos tan amigas, pero sí se dan duro estos manes. O sea, el momento de mayor vulnerabilidad es el momento más incisivo de caerle al amigo. Sin embargo, hay una lealtad preciosa, pero sí son muy crueles. Claro, porque supongo que en eso consiste su tipo de amistad. Yo no lo sabía cuando escribí el libro, pero alguien me dijo después que hay una rutina de Ricky Gervais, del comediante inglés, en la que habla de cuando murió su madre y cómo él y su hermano, después del sepelio, estuvieron haciendo chistes negros y se empezaron a insultar, terminaron casi a los golpes, y dice Ricky Gervais, así entendí que nos estábamos abrazando. Esa era nuestra manera de abrazarnos, esa era nuestra manera de estar juntos, estar a punto de agarrarnos a golpes e injuriarnos el uno al otro. Y creo que eso se aplica perfectamente a los personajes de la novela, ¿no? Es cierto que uno de los temas centrales del libro es la amistad, pero no es una amistad de Barney el dinosaurio, no es una amistad que vuelva idílica la vida, sino es una amistad muy ruda, ¿no? De tipos que de verdad, pues justo en los peores momentos están ahí, pero están ahí para joder al amigo, pero ahí. Sí, y eso, bueno, pues obviamente los que están acá seguramente lo conocen, Antonio, pero es que es muy, lo lleva a uno a una reflexión, a mí personalmente muy grande. Hay una cosa en la novela también, y es que el sueño es muy grande, ¿no? El sueño, no sé, yo tuve una banda, la vi morir, he visto muchas bandas morir,
el sueño es muy grande, porque pegarle es volverse un rockstar directamente, pero está muy lleno de frustración porque efectivamente será por eso, porque el sueño es tan grande que es como una suma de imposibilidades. Claro, porque además cuando se convierte en la apuesta central de la vida, le pones todas las fichas a la banda y a la idea de la banda y fracasas, pues te caes con todo, ¿no? Que es lo que le pasa a Julian y lo que en cierta medida no le pasa a los otros personajes, ¿no? El que más apuesta y por lo tanto el que más arriesga y más pierde, pues es Julian, ¿no? Que es el bajista. Los demás han sido prósperos. Barry incluso dejó de ser metalero 20 años, usaba camisas color mamey, estaba casado, tuvo un negocio muy próspero. Y Julian ahí siguió, ¿no? Ahí siguió, ahí seguía con su guitarra y en las fiestas en su casa tocaba la guitarra hasta que la esposa le pide que por favor lo deje de hacer porque molesta. Claro, se le acumulan estas desgracias porque él sigue en el fondo esperando eso, ¿no? La posibilidad de que suceda. La posibilidad de ser pues lo que hizo Sepultura y no hizo nadie más en América Latina, ¿no? Que es volverse una super banda de metal y ser escuchada en Europa, ser escuchada en Estados Unidos, volverse un clásico y triunfar en todos lados. Eso es lo que quiere Barry, pero cuando no lo tiene, bueno, pues busca otra cosa que sea en la vida, ¿no? Pero Julian no, Julian persiste. Sí, que de alguna manera tú lo dices todo el tiempo en la novela, es como, es que ser metalero de Sudamérica es como, bueno, en este caso no es Sudamérica, pero sí, o sea, es como de Latinoamérica, es como, o sea, ya es un sueño demasiado grande que solamente tal vez 1 o 2 o 3 pueden llegar a cumplir. Hay una cosa que te quiero preguntar, pero es que este es uno de los momentos más divertidos porque el nivel de humor negro de esta novela es... yo me reí con mucha culpa, pero sí, porque, es que no lo separé, pero por favor hablemos. Este es un pequeño spoiler, pero es que es tan fantástico que yo necesito saber de dónde salió el club de swingers de Zapopan, no, o sea, de metaleros, o sea, es un club de swingers de metaleros. Que además, claro, son el público objetivo que busca Barry para revivir a la banda, ¿no? Caray, yo nunca he visto un club de swingers metaleros específicamente metaleros, pero sí cerca de la casa en la que vivía cuando empecé a escribir la novela, había un club de rock, con un nombre rockerísimo, se llamaba El Botanas. Esencialmente pues el menú consistía en que pues uno pedía un trago y te llevaban botana a la mesa, ¿no? Unas tapas. Era gratis, exacto, unas tapas. Y había una banda horrible que no tocaba metal sino covers. El rock en Guadalajara es una cosa muy extraña, de ahí es Maná, perdón. Hay referencias en el libro Maná, por supuesto. Pero la banda, que sobre todo el oeste de la ciudad, que es Zapopan, la que siempre ha considerado como su banda local, que es algo muy extraño, es Soda Stereo. Los grupos zapopanos esencialmente son grupos de covers de Soda Stereo. Y eso sí me tocó ver una reunión de swingers que iban a ver a los que tocaban covers de Soda Stereo y de los Héroes del Silencio, de cosas así. Y bueno, para mí eran como reptilianos, ¿sabes? Eran gente en demasiado buen estado de salud, muy operados, tanto hombres como bronceados. Mujeres, bronceados, con esta especie de desesperación de seguirse viendo bien cuando ya no deberían verse bien. Y claro, me pareció que eran unos personajes fascinantes, quizá no para dedicarles todo el libro, porque eso significaría tener que documentarme sobre los swingers, que es algo que no me parece tan interesante. Googleenlo y no lo hagan mejor. Pero pensé que eran un buen decorado y que además de alguna manera permitían como bucear más en lo que es Barry, ¿no? Dinamitan ahí un poco la historia, porque por supuesto Barry sí sigue en forma, el cantante de la banda, y lo primero que hace cuando decide reunir a la banda es decir a los otros: los tengo que poner a correr, ustedes no se pueden subir en ese estado lamentable a tocar un escenario, ¿no? Creo que la idea esencialmente era pues reírse, sí, de eso, pero pues mostrar cómo
algunas personas se niegan a envejecer tocando heavy metal y otras se niegan a envejecer intercambiando parejas, ¿no? Pero en el fondo no es tan lejano. Y estos además, bueno, hacen las dos cosas porque son swingers y metaleros. No, no, o sea, no, lleguen a ese momento que es épico, es espectacular. Bueno, la historia de amor es, pues yo lloré, igual yo lloro fácil, pero es una historia de amor también, sin spoilear, pero es ruda también, es muy ruda, es muy metalera. Claro, es que son metaleros, no podrían tener... Bueno, no hay historia de amor más metalera que Romeo y Julieta, ¿no? Que se muere hasta el perico en Romeo y Julieta. Las historias de amor son tragedias, si no, no valen la pena contarse, ¿no? Una de las lecturas más raras que tuve del libro, que además era de un chico de metalero, y decía, pero es que ¿por qué esa historia de amor que acaba mal? ¿Por qué pasan esas cosas horribles en el libro? Y decía, oye, tú cantas canciones sobre sacar tripas, o sea, ¿cómo es posible que te irrite, que te moleste, que la historia de amor tenga visos de tragedia, ¿no? Tienes una canción sobre decapitar gente, aquí no le cortan la cabeza a nadie. A veces es curioso, pero ese tipo de como tragedias personales o íntimas resultan ser más nocivas que una canción de decapitaciones, ¿no? Es algo mucho más rudo porque te importa, porque esa canción de decapitaciones se asume y se sabe que es una caricatura, ¿no? Casi nadie canta en serio, algunos sí, pero casi nadie canta en serio sobre cortarle la cabeza a alguien en el metal. Pero bueno, gente que vive en medio de eso, como los músicos de esta novela, sí, pues tienen sus momentos de vulnerabilidad y están poco equipados para ello, ¿no? Y por eso hay novela. Qué bueno, si supieran resolver sus conflictos y si todos hubieran ido a terapia, pues no hay novela, ¿no? Sí, aquí no dan a terapia. ¿Tienes una camiseta de metal, pues? Sí, claro, tengo una. ¿Qué es? Tiene al diablo, es decir, pues es una banda, pero pues es una playa que directamente pues tiene al diablo, ¿no? Me parece que es muy metalera. ¿Cómo cae entre el público metalero? O sea, tus amigos, tu combo de gente, porque, no sé, algunos amigos dirán, o sea, este soy yo, esto nos pasó. La verdad es que exactamente es lo que ha sucedido y es muy extraño. No solo entre mis amigos, sino que, no sé, a las redes me ha escrito un montón de gente, como que el loco metalero de cada pueblo en México me ha mandado un mensaje para decirme que esa es su historia, ¿no? Me ha pasado que llega a un club de lectura un señor con unas fotos diciendo yo soy hijo de Barry y este es mi papá vestido con botas altas y terciopelo en 1985 cantando en una banda que se disgregó porque los perseguía la policía en Guadalajara. Claro que hay un nivel de identificación importante y que desde luego para mí eso es maravilloso. Y otra parte que también me interesa es la de la gente que se vincula con la novela, aunque no venga del metal, que eso es otra cosa, ¿no? Porque finalmente para eso es la literatura, vives otras vidas posibles a través de la escritura y de la lectura, y de la misma manera que nadie se va a ir a asaltar embarcaciones si lee La Isla del Tesoro, bueno, pues la puedes disfrutar sin ser pirata, ¿no? Y la puedes disfrutar, espero, la Armada sin necesidad de ser metalero, pero si te vuelves metalero, mejor, ¿no? No me resisto a que haya un cierto nivel también de evangelización. Claro. En estos tiempos. Puede pasar, ¿no? Con la novela, se puede de culto ahí. Sería buenísimo. Porque además también definitivamente hay toda una... Sí, haces una recopilación y se puede aprender algo de metal. Así uno no sepa nada simplemente leyendo la novela. Claro, a ver, la idea no era como tratar de hacer alfabetización metalera, sino que, a ver, para el metalero de cepa, las genealogías son muy importantes, ¿no? Como es algo tan absolutamente identitario y como hay 179 subgéneros de metal, ayer lo decía que tengo una charla en la universidad, cada vez que nace un noruego hay un nuevo subgénero de metal, ¿no? Son infinitos. Entonces, claro, el metalero siempre es alguien que, lo primero que te dice no solo soy metalero, sino qué tipo de metalero específico es. Y de dónde viene el sonido que le agrada. Y para algunos nace con Death, y que es una banda, pues digamos, tardía, pero para otros, claro, fue mucho antes, con Judas Priest, con Iron Maiden, con Motorhead, y antes de eso, bueno, el hard rock con Deep Purple. Y claro, pues en la novela Julian trata también como de construir su mito fundacional, ¿no? Su génesis particular que hace nacer todo de Helter Skelter, de la canción de los Beatles,
que menos parece canción de los Beatles, y de ahí saca, ¿no? ese ruido, esa distorsión, ese espíritu, digamos, confrontativo, que en general no tienen las canciones de los Beatles, pero esa extrañamente sí, ¿no? Tan así que le gustaba a Charlie Manson, que no era precisamente un hippie al uso de paz y amor, ¿no? Por eso creo que es importante, y que además pues permite algo que también es importante para mí. Pues no son cavernícolas. Hay gente que piensa que el metal está en un lugar cultural como el del pollo frito o las monster trucks, que es una cosa rara de gente extraña, o la lucha libre, pero hay mucho de reflexión, mucho de cultura también, y los metaleros en general, digamos, al respecto del metal, no solo son cultos, son eruditos. Han escuchado cientos de miles de bandas, conocen la historia de las bandas, saben por qué la guitarra se toca de una cierta manera, y los tipos que hay de distorsión, y los pedales. Es una cosa absolutamente infinita. Es como, claro, escuchar hablar a un astrónomo sobre galaxias y constelaciones, y llega el momento en que les dejas de entender, pero reflexionan mucho sobre quiénes son y por qué son así. Yo quería que tuviera eso Julian. Desde luego no es Susan Sontag, no va a hacer unos ensayos profundísimos, pero con las herramientas que tiene reflexiona, ¿no? El por qué él es así y por qué son así sus amigos, ¿no? Sí, y a propósito de eso, digamos que yo presenté muchos años acá un programa de rock, y pasaba una cosa muy extraña, y es que había un género que no sonaba en ninguna parte, que era el metal, pero cuando uno iba a los conciertos de metal estaban repletos, o sea, había una fidelidad, lo que tú dices, se convierte en una minoría, no es una gente que le gusta un género, es un modo de vida. Y extrañamente, que creo que lo dices ahí también en el libro, con los años nos dimos cuenta que los metaleros eran los más nerdos, no eran los más drogadictos y los más pasados, al contrario, ¿cierto? Bueno, de todo hay en la viña del señor metalero, o el señor maligno. Pero había un rigor en cierto estudio. No, por supuesto que yo conozco muchos más casos de sobredosis entre los que tocan ska que entre los metaleros, ¿no? Porque la droga del metalero en realidad sí es el metal, ¿no? Y es pues una droga dura, y que tienen pleno acceso, y la vida del metalero de verdad pues gira en torno a eso, o se acopla siempre con el metal como una pieza, ¿no? Eso es parte de lo que, ese como carácter irredento que yo admiro, que me parece muy interesante. Alguien me preguntó, yo oí también mucho punk rock durante muchos años, a lo mejor me siento incluso más punketo que metalero, pero no podría haber una novela sobre unos punks cuarentones que hacen eso, de los punks. No, son veganos, están haciendo. Son veganos y están salvando al mundo, y los metaleros siguen siendo metaleros, ¿no? Siguen siendo metaleros y quieren seguir siendo metaleros, y eso me parece maravilloso, en términos además de drama de personajes, en lugar de que sean unos señores enteros que son punks, no sé, porque no les gusta el presidente de la república, pero en realidad son una serie de sociólogos. No, bueno, estos siguen siendo metaleros, eso es lo que me parece admirable, ¿no? Y pasa siempre, y pasa mucho, pues no siempre, pero pasa mucho que un metalero es como un Superman, ¿no? O sea, como que normal en la vida diaria, pero en el fondo de su corazón, cuando puede, lleva el metal en su alma. Quiero dar un espacio para preguntas, si ustedes quieren, no sin antes decir que hay, porque pues no te voy a hacer una pregunta al respecto, porque sí sería un spoiler, pero si bien Julian, que es el personaje principal, siente una aversión infinita por los jóvenes y lo dice constantemente, ¿no? A mí esa parte me parece espectacular. La relación y lo que sucede con los jóvenes en el libro es una epifanía, o sea, es que es maravilloso, pero pues no te lo pregunto porque si no tendríamos que contar por qué, ¿no? Claro. Quisiera saber si hay preguntas del público. Leía una entrevista tuya donde decías que esa novela tiene una madurez, no sé si tú lo decías, pero que era la idea, porque la escribiste ahora y no cuando uno era metalero o cuando estabas como en medio del agite, que era diferente, y eso era una cuestión que quería resaltar, digamos, que es una novela, a mí me parece que cualquiera puede leerla. Y ya, la pregunta, y ya termino, qué pena con vos, es si
primero, o sea, el escuchar metal cuando eras joven fue lo que te impulsó a hacer una actividad, digamos, fuerte como escribir, o cómo fue esa relación tuya. Sí, bueno, lo que comentas primero, sí, me parece que la militancia es un mal lugar para escribir literatura. No es que a mí me haya dejado de gustar el metal, sino que no soy el fervoroso adolescente que lo interpreta todo en el universo basado en iba a decir Divina Trinidad, pero en realidad son el Big Four de las bandas del thrash metal de los años 80 y a partir de ahí todo lo demás que es menos importante, ¿no? Cuando ves el universo de esa manera es un mal lugar para escribir. La narrativa siempre establece una distancia, 2, 4, 6, 200 pasos, pero te tienes que alejar para poder ver las cosas, ¿no? Lo tienes que escribir, sí, desde el conocimiento, pero también desde una lejanía que te permita como contarlo, como inventarlo de nuevo. Justamente para eso, porque no todos están en la fiesta y no todos entienden esos códigos, y lo tienes que platicar para quien entiende el código y para quien no tiene la menor idea de esos códigos, ¿no? Y eso a la distancia, eso dieron los años. Jamás pude escribir algo que pasara de 1 o 2 cuartillas que tuviera que ver con el metal cuando era joven, y ahora ya a los 40 y tantos años, digo, no me estuvo dado de hacer la novela del rock joven, pero sí la novela del rock viejo, y eso me gusta, ¿no? No suelo usar la palabra madurez, pero al menos sí distancia, sí perspectiva, ¿no? Y sí que ese gusto también tuvo que ver, y respondiendo ya a la pregunta, porque soy escritor, sí, claro, y a mí el rock ruidoso, el metal, el punk, etcétera, me dio un montón de claves estéticas, de claves de comprensión del mundo, y siempre ha tenido que ver con lo que escribo, aunque es la primera vez que escribo directamente sobre el tema, pero mi manera de afrontar el lenguaje, de entender el universo, de entender el arte, está permeado por esa cultura, y para mí es tan importante en mi formación Motorhead como Borges. Tú dices en el libro, de hecho, algo muy, muy especial, que es cuando estás hablando de que se revive la banda y el sello alemán, ¿no? Que el tipo que tenía el sello alemán, que los había firmado, luego se dedicó a la literatura, y haces como un guiño. Ese es un chiste, porque en realidad es mi agente, que es un alemán. Creo que no le hizo gracia. Es un guiño directo. Aquí decimos que, sobre todo, pues porque obviamente es una historia de borrachos, ¿no? Es una historia de desmadres, de borrachos, de perico, de fiesta, de marihuana, de tal. Y aquí siempre decimos como, bueno, no siempre decimos, pero pasa, y ya hay casi que un imaginario de que la gente que es así tan pesada en su juventud luego se dedica a la bicicleta, ¿no? Y a subir a patios, sí, o sea, pero hay algo con la bicicleta, y subir a patios y superar como esta etapa juvenil. Reivindicación. Y nada, realmente solo quería aportar eso porque sí, en realidad no ibas a preguntarte nada, sino porque me acordé que en ese guiño yo dije, qué particular, porque aquí es como que los metaleros nos volvimos escritores. Claro, bueno, sí, sucede a veces, pero afortunadamente el metalero, insisto, sigue siendo metalero, ¿no? Y cuando vuelven a ser metaleros, pues su vida se vuelve a animar, ¿no? Por ejemplo, a Navarra, claro. ¿Escuchabas metal? Yo escuché metal mientras leía, pues porque como igual no me sabía ninguna canción, pues no me iba a ir ni me iba a distraer. ¿Y qué? Spotify tiene una playlist de la novela, están todas. Ah, sí, mira tú qué bueno. Ah, sí, para aprender, pero bueno, ahí escuché de verdad un montón de Judas Priest y de Motorhead y en fin. ¿Tú escuchabas mientras escribías? Sí, en general escucho música cuando escribo, pero cuando corrijo no puedo, me descentro. Entonces, claro que en la redacción o en la concepción de la novela, pues sí, tenía las bocinas tronando, pero cuando corrijo no, porque me pierdo completamente y me pongo a hacer así en lugar de corregir y no avanzo. Entonces, no, en absoluto silencio. Tengo unos audífonos de cancelación y no escucho a nada, ¿no? Ni mis perros pueden destruir la casa y no me voy a enterar y me concentro muchísimo, pero para la escritura sí. ¿Alguna otra pregunta? Ya nos quedaría espacio para una. Yo no soy músico.
soy docente. A él ya lo había conocido hace años acá, la familia. Me gusta su estilo narrativo, es una de las figuras más importantes de México con Emiliano Monge. Estructura que le dan a Latinoamérica una visión amplia de su pensamiento. Quería venir hoy a escucharlo sobre música, a mí me gusta la música, pero quería escucharlo si todo lo que va a escribir ahí puede impactar en todos los lectores, o sea, en todas las personas que no conocen o no saben de música. Porque como él escribe tan bonito, y yo creí que él venía con Emiliano Monge a presentar algún libro como las problemáticas mexicanas, la inmigración, los éxodos que se están dando, hay algo más contextualizado, pensé, ¿no? Pero sorprendente, qué chévere y qué bonito que se haga un rescate de este tipo de música que para muchos de nuestras generaciones, sí, porque digo, de pronto soy mayor, es relevante, es icónico que alguien toque eso y que nos vuelva a colocar las canciones cuando va haciendo la historia con los personajes. Uno va sintiendo la música, o el momento, o recuerda la época. Bueno, muchas gracias. Bueno, Monge y yo ya escribimos nuestras novelas de migrantes hace 10 años, ¿no? Sí. Nos adelantamos a los sucesos, al parecer. Yo no podría en este momento volver a escribir la fila india, nunca me gustó lo suficiente para no quererla repetir, ¿no? Bueno, supongo que es respetable que cada autor encuentra su manera de explorar la literatura. Yo me obsesiono con los temas de los que escribo y me quito o me curo de alguna manera la obsesión escribiendo de eso. Esta vez no va a pasar porque incluso tengo un plan de en 10 años hacer una, pues no segunda parte, pero sí otra novela con los personajes de la Armada. No me curé del metal con la Armada, pero sí me curé para siempre de escribir sobre migración porque me pasé 10 años contestando preguntas de migración como si fuera yo migrantólogo. Me invitaban a las universidades y acabé, no sé, en Yale y en Princeton, con gente súper seria que de verdad sabe un montón de migración diciendo, bueno, yo escribí una novela. Yo no puedo detener la migración yo solo, amigo, no tengo la cura para eso, ¿cómo lo voy a resolver? Esta es la primera. Así es. Tenemos tiempo para otra pregunta, ¿la quieres? Sí, era más o menos lo que ella está comentando. Yo a Antonio lo leo hace por ahí 6-7 años y claro, entonces lee sobre periodistas skinheads, lee sobre una agencia inmobiliaria en Guadalajara, lee sobre inmigrantes, una trabajadora social y todo esto. Y bueno, cuando uno lo sigue en redes y uno sabe que es muy punk, muy grunge, muy metal y todo eso, y te enteras que está haciendo una novela de metal y uno sabe todo lo fuerte que ha sido escribir las otras cosas, como que la sensación de que, pucha, esto que va a leer va a ser una cosa bestial, como pasó, obviamente, pero sí la sensación, esa curiosidad, casi que ese morbo de leer esta novela, incluso pues viajé a México el año pasado y la compré, no espero que llegue a Colombia, sino me la quería asustar de una vez, porque también tengo pero sí era como esta cuestión de que la sensación de este libro iba a ser bien fuerte, sabiendo ya lo que venía, los finales que tienen las otras novelas, esta cómo va a acabar, que cada novela entonces tiene unos finales bien particulares, esa es la palabra. Entonces quería como comentar eso también, que va a ser como ese desarrollo, cómo se llegó a ese punto. Bueno, muchas gracias y por ejemplo mis tíos en Madrid, les dije que les mandaba la novela por DHL y dijeron no, en noviembre sale en España, espera. No gastes en paquetería ahí. Así que gracias. ¿Querías preguntar algo? Sí. Yo también pasó cuando dice Julian de Patito que la ve tocar y que dice esto es lo más cercano a ver tocar a Mozart. Me sucedió así, tuve una como revelación la otra vez que estaba viendo, tenía a la bajista sustituta de Merciful Fate, a Becky Baldwin, y la vi así tocar tan abstraída, dije, puta, esta es la Patito. Digo, yo sé que Patito es guitarrista y ella es bajista, pero se me hizo su personificación. Es más, ya me olvidé de King Diamond y me dediqué a verla a ella todo el concierto.
Pero en la época, la Patito se inspiró en alguien porque en esa época, digo, ahorita hay muchas bandas de morras, pero en esa época sí eran rarísimas las mujeres en el metal. La más rubia. Sí, claro, porque es medio gringa. De Ajijic. Y de Ajijic, Jalisco, que es una población en donde pues, viven casi más gringos que mexicanos, ¿no? Caray, yo creo que todos los personajes de todos los libros se crean como por retazos, ¿no? Por rasgos que uno toma de un sitio, de otro, y yo no sé, no sé tú, porque además, no sé si lo sepan, pero el señor es colega, Daniel Salinas Basabe, es el escritor mexicano metalero, no soy yo. Daniel Salinas sí lo es. Y toma uno como esos rasgos y todos son como Frankenstein, ¿no? Tratas de que resulte un Frankenstein lindo, pero vienen de muchas partes. Porque si yo lo único que hiciera fuera cambiarle el nombre a un personaje porque está basado en otro, me aburriría de escribirlo, ¿no? Y nunca se me ocurre un personaje como en solitario. Yo me imagino a todos los personajes con una suerte de bloque, porque creo que la literatura, para quien la lee, tiene que ser como un fruto, como una especie de durazno que siente así, que lo bajó del árbol, pero yo que lo escribo sé que es un reloj, tiene un montón de piezas que tienen que funcionar, y los engranes se ensamblan los unos con los otros, entonces nunca me imagino un personaje solo, ¿no? Nacen todos en conjunto y se definen los unos con los otros. Bueno, y ya para cerrar, pues, bueno, primero que todo, muchas gracias, Antonio, pero antes quería decir algo más, y es que en el libro hacen alusión a la gran diferencia entre el metal y el grunge, ¿no? A mí me tocó más el grunge que en realidad que el metal, y decías que el grunge es muy nihilista, ¿no? Todos como existencialistas, ¿no? Y se mueren y tal. En cambio, el metal tiene un poder y como una ira que es precisamente su fuerza, y yo creo que este es esto es un gran regalo para un montón de gente que sé que va a vibrar infinito, así como lo hice yo sin ser metalera. Entonces se consigue allá afuera para los que no lo tengan, y nuevamente muchas gracias, Antonio, por esta novela, por estar en Colombia y por esta charla. No, muchísimas gracias. Gracias, Planeta.